Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a nuestra segunda charla relacionada con las modificaciones que se incorporan a través de la Ley 21420. Gerardo Escudero es mi nombre, director del Diploma en Gestión y Control Tributario, que tengo el honor de dirigir aquí en la Universidad Diego Portales y sobre el cual deseamos dejarle la más cordial invitación. Estamos muy entretenidos, ¿cierto?, con Rodrigo y hoy día nos va a acompañar en la exposición don Norberto San Martín, quien es experto especialista en todas las materias relacionadas a IVA y crédito de las empresas constructoras. ¿Cómo estás, estimado Rodrigo? Ahí voy a dejar a Rodrigo para que se presente como el director del Magíster en Derecho Tributario. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Winter, soy abogado, director del Magíster de Derecho Tributario de la UDP, socio de Price, pero más que eso me gusta mucho el derecho tributario, así que encantado de que veamos este tema además con una eminencia como don Norberto, así que de hecho mejor hablemos de don Norberto más que de mí, así que le dejo toda la audiencia a usted, don Norberto. Ok, muchas gracias Francisco, muchas gracias, perdón Rodrigo, muchas gracias Gerardo y María Francisca. Bien, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Norberto San Martín. Me desempeño actualmente como profesor y asesor ya tributario. Para los que no me conocen, me desempeñé en el Servicio de Impuestos Internos durante aproximadamente 39 años, ocupando distintos cargos. Pues bien, el tema que nos convoca y para el cual me han invitado que me refiera, dice relación con las modificaciones que incorporó al impuesto a las ventas de servicios y al crédito a empresas constructoras la ley 21.420 del 4 de febrero del año 2022, ¿ya? Que tuvo como propósito, ¿ya?, y objetivo fundamental, ¿ya?, obtener recursos para financiar la pensión garantizada universal, llamada PGU, ¿ya?, que estaba establecida por la ley 21.419 del 29 de febrero del año, perdón, de enero del año 2022. Y este financiamiento va a ser a través de la reducción o eliminación de exenciones y el establecimiento de nuevos impuestos que señala este decreto, perdón, esta ley 21.420. Voy a hacer primero una breve descripción de las modificaciones en términos generales, ¿ya?, señalando que hay una modificación en la ley sobre impuesto a la renta respecto de la tributación de las acciones. Se deroga el crédito del artículo 36 bis y hace una homologación del tratamiento del leasing financiero, ya que se incorpora ese mecanismo al tratamiento tributario. En el impuesto a las herencias y donaciones, ¿ya?, se afectan como otra manera también de llegar recursos para el financiamiento, ¿ya?, se afecta las sumas que perciban los beneficiarios de seguros de renta en el caso de fallecimiento del asegurado. Es decir, los herederos en ese caso van a ya tener que pagar impuestos de herencia a las donaciones por lo que perciban por estos seguros de vida. En el impuesto territorial se aumenta el porcentaje sobre la base de la sobretasa de los bienes raíces, cuyo avalúo ya sea superior a 1.510 UTAS, lo que a febrero del año 2022 representa un valor de avalúo de los bienes raíces de 994.389.360 pesos. En el artículo quinto transitorio se incorpora una modificación a la ley 20.455 que dice relación con la calamidad que tuvimos el año 2010, ¿ya?, en el cual se limita
se limita la vigencia de las franquicias que se habían otorgado mediante esta ley. El artículo 5 de la ley 21.420 deroga el crédito especial a la empresa constructora a contar del 1 de enero del 2025 y establece nuevos porcentajes de crédito para el año 2023 y 2024. Al mismo tiempo, se establece un impuesto sobre algunos bienes de lujo, como helicópteros, aviones, yates, cuyo precio de cada uno de ellos sea igual o superior a 122 UTA, y respecto a automóviles, techo bajo y similares, cuyo precio sea igual o superior a 62 UTA. Este impuesto será un impuesto anual del 2% sobre el valor de esos bienes de lujo. En el Código de Minería y en la Ley 19.143 se modifica el plazo de las concesiones de explotación, se modifica también el monto de la patente de concesión minera, se modifica el artículo 1 de la Ley 19.143 sobre distribución de ingresos de las patentes de concesión minera. Y en lo que nos convoca, lo que dice en relación con el impuesto a las ventas y servicios, el artículo 6 de la ley 21.420 modifica la definición de servicio, eliminando de esta aquella referencia que hacía a que los ingresos para ser afectados con el impuesto a las ventas y servicios debía provenir de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley de la red, norma que rige a contar del 1 de enero del 2023. Incorpora al mismo tiempo nuevos servicios exentos, los prestados por sociedades profesionales, y los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatoria. Esta norma rige también a contar de enero del 2023. Y también elimina el inciso primero del artículo 6 del artículo 23 sobre derecho a crédito por aquella parte del crédito especial de empresas constructoras, 65% del IVA que las empresas constructoras rebajen en la factura por la adquisición o construcción de inmuebles. Norma que rige a contar del 1 de abril del 2022. Vigencia que seguramente vamos a comentar y ha ocasionado bastantes inconvenientes en la actualidad. Pues bien, en referencia a las modificaciones en el impuesto a las ventas y servicios, como bien sabemos, el impuesto a las ventas y servicios, en su artículo 8, grava con dicho impuesto a las ventas y servicios, clasificándolos para los estudios de dicha ley en los hechos gravados básicos de ventas, en hechos gravados básicos de servicio, que no son otra cosa que las operaciones o las transacciones comerciales o los contratos o las prestaciones de servicio que se generan o que nacen de la propia definición de lo que se entiende por venta y lo que se entiende por vendedor, en el caso de las ventas, y el concepto de territorialidad. En el hecho grabado de los servicios, básico de servicios, el hecho grabado nace, ¿cierto?, con la definición propia que da la ley a servicios, la definición de prestador de servicios y al mismo tiempo el alcance que hace a la territorialidad de dicho impuesto. Asimismo, el artículo 8 contempla otros hechos gravados que sin ser ventas o sin ser servicios, propiamente tal, de acuerdo a las definiciones que nos entregó la definición de venta y la definición de servicio, el legislador incorporó además estos bienes como hechos gravados especiales, asimilándolos a ventas o asimilándolos a servicios, que son, ¿cierto?, los clasificados en las letras A a la F, del artículo 8
de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, donde están las importaciones, ¿cierto? Están los aportes, están las adjudicaciones, ¿ya? Está la venta venta de bienes del activo fijo, ¿cierto? Está, entre otros, la venta de universalidades que comprenda bienes del giro, asimismo los asimilados a servicios, que están en las letras G a la J, y se incorpora la letra N con los servicios digitales. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos en la actualidad, dado que la modificación, ¿ya?, de la definición de servicios incorporada al número 2 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, ha quedado con esta modificación de la siguiente manera. Se define por servicio la acción o prestación que una persona realiza por otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier forma de remuneración. Hasta el 31 de diciembre del año 2022, vamos a tener vigente, ¿ya?, la definición actual que tenemos, y que es que se entiende por servicio para efectos de gravar con el impuesto a las ventas y servicios todas aquellas prestaciones, la acción o prestación que una persona realiza por otra y por el cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley de la Red. ¿Qué ocurrió? La Ley 21.210 eliminó, perdón, la Ley 21.420 eliminó del artículo 2, número 2, en la definición de impuesto a la de servicio, la exigencia que tenía que tener la acción o prestación que se realizaba, ¿ya?, en favor de una persona y por el cual se percibía un interés, prima o comisión. Se eliminó la referencia a que este servicio debía provenir de alguna de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley de la Red. El artículo 8º transitorio de la 21.420 establece que esta modificación, ¿ya?, rige a contar del 1 de enero del 2023. Y por propia disposición de la misma norma transitoria, se establece que los servicios comprendidos, las licitaciones efectuadas por el Estado y las compras públicas que hayan sido adjudicados o contratados con anterioridad al 1 de enero, no le aplicará, ¿cierto?, esta vigencia. Es decir, podrán continuar para todos aquellos servicios que hayan sido contratados con anterioridad al 1 de enero del año 2023. Luego, los requisitos... Lo voy a interrumpir un segundo. Solo importante, ¿ya?, mencionar, ya que está hablando de la vigencia, que lo que importa aquí es el servicio, eso es lo que está grabado. Entonces, independiente que el contrato, me ha tocado ver, o me han preguntado mucho que el contrato es anterior a la vigencia, da lo mismo lo que diga el contrato, lo importante es la fecha en que se preste el servicio. Solamente quería señalar eso respecto de la vigencia. Entonces, si el contrato se suscribió, en julio del 2022, pero los servicios son prestados en enero del 2023, la vigencia va a regir de acuerdo a la fecha de la prestación de servicio, independiente de lo que diga el contrato. Gracias, Francisco. ¿Ya? Bueno, luego, los requisitos que a contar del 1 de enero del 2023 deben cumplirse para que se produzca el hecho grabado de servicios, ¿ya?, debe ser que exista una acción o prestación en favor de otra persona, ¿ya?, que la persona perciba por esta acción o remuneración
por esta acción o prestación un interés, prima, comisión o cualquier forma de remuneración. Y también sea naturalmente que el servicio sea prestado o utilizado en Chile, ¿ya? Que tiene que ser el principio de territorialidad de los impuestos, operaría en este caso. Por lo tanto, ¿ya? El requisito que teníamos y que decía que la acción o prestación debía provenir del ejercicio de alguna de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley de la renta, ya no, ya se encuentra vigente a contar del 1 de enero del 2023. Solo va a bastar para que una prestación de servicio quede grabada, que la acción o prestación, hay una acción o prestación en favor de esa persona, que esa persona reciba por esa acción o prestación un interés, prima, comisión, remuneración y o cualquier otro tipo de remuneración, ¿ya? Y que el servicio sea prestado o utilizado en el territorio nacional. Acuérdense que la definición de prestador de servicio, ¿ya? No requiere de la virtualidad, según señala el artículo 2, número 4 del decreto de ley 825. Lo anterior significa, ¿ya?, que todo servicio prestado que cumpla los requisitos señalados anteriormente, que existe una acción o prestación, que se perciba por esta acción o prestación un interés, prima, comisión, y que el servicio ya sea prestado o utilizado en Chile, bastará para que esa prestación de servicio quede grabado con el impuesto a las rentas y servicios. Lo anterior significa que todos aquellos servicios que se habían clasificado, ¿ya?, como rentas que provenían de las actividades clasificadas en el número 5 del artículo 20 de la ley de la renta, pasan a quedar grabados a contar del 1 de enero del año 2023. A modo de ejemplo, y viendo algunos oficios, ¿ya?, de los cuales el servicio había pronunciado que esas rentas provenían de las actividades clasificadas en los números, en el número 5 del artículo 20 de la ley de la renta, ¿ya?, se encuentran aquellos servicios prestados por las cooperativas o cooperados. Y como bien recordarán, el artículo 5 del reglamento del impuesto a las ventas y servicios, ¿ya?, establece que este tipo de servicios que prestan las cooperativas o cooperados, ¿ya?, no clasificaba entre los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley de la renta, sino que se encontraba clasificado en el número 5 y por lo tanto constituía un hecho no grabado con el impuesto a las ventas y servicios. A contar del 1 de enero del 2023, este servicio queda grabado con el impuesto a las ventas y servicios. Lo mismo ocurre con aquellos servicios prestados, ¿ya?, por un gimnasio, que consistían en permitir a que las personas usaran las instalaciones, ¿ya?, dotados de maquinarias e instalaciones deportivas, y el servicio también había señalado que este servicio prestado para permitirles el uso de esa maquinaria, ¿ya?, también constituía una renta del 20 número 5. A contar de enero del 2023, pasan también a quedar grabado este tipo de operación. Lo mismo ocurre con los servicios de peluquería canina, las asesorías profesionales, ¿ya?, técnicas, informáticas y otras, las prestaciones de servicio de salud, ¿ya?, los servicios ambulatorios, distinto a lo que naturalmente lo que prestan los hospitales y las clínicas, los servicios de recaudación y cobranza, los servicios de educación técnica y diseño y desarrollo de software, la actividad propia de una casa de cambio consistente en compra y venta de moneda extranjera,
los servicios prestados por trabajadores dependientes o independientes y en las sociedades de profesionales, que estaban clasificados en el 42 número 2, ¿ya? Hoy día ya, es decir, pasarían de alguna manera a quedar grabados con el impuesto a las ventas y servicios, porque no requiere ya de alguna exigencia, ya como veíamos la definición de servicio, que hubiera provenir de alguna actividad específica clasificada en el impuesto de la ley de renta, ya que solo basta que exista una acción o prestación en favor de otra persona, que se perciba una remuneración por esa prestación y que el servicio sea prestado en el territorio nacional, ¿ya? O utilizado en el territorio nacional, para que esa acción o prestación quede grabada con el impuesto a las rentas y servicios. Así también van a estar comprendidos dentro de estos hechos grabados los servicios que dicen relación directa con la actividad agrícola. Recuérdense que los servicios ya que prestaban los agricultores a otros agricultores clasificaban también como rentas del 20 número 5, y el artículo 5 del reglamento señalaba que esos ingresos ya que percibía por ese tipo de arrendamiento, por servicios prestados por un agricultor a otro agricultor, no se grababan con el impuesto a las ventas y servicios, ya que se clasificaban como rentas del 20 número 5. Todo esto, ¿cierto?, siempre y cuando van a quedar grabados, no exista alguna normativa en especial que señale, ¿ya?, que en definitiva estos hechos grabados no se va a aplicar el impuesto en definitiva, porque gozan de alguna exención establecida en los artículos 12 o 13 de la ley de impuesto a las ventas y servicios, o en otros textos legales que específicamente le hayan concedido tal franquicia. Siempre comentamos nosotros, ya cuando se pasaban el impuesto a las ventas y servicios, que en el artículo 12, letra E número 8, se dejaba exentos a los servicios profesionales, ¿ya?, y las rentas del artículo 42. Cuando si uno leía o veía la definición de servicio, ¿ya?, en ninguna parte calzaba con anterioridad, ¿ya?, que para que esos bienes, esos servicios estuvieran afectos, ¿ya?, ya que para que estuvieran afectos debían los ingresos provenir de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley de la renta, y los ingresos que percibían los contribuyentes, personas naturales que trabajaban en forma dependiente o independiente, o las sociedades profesionales, ¿ya?, provenían ya de una actividad clasificada en el artículo 42. Hoy día, naturalmente, ya tiene vigencia, por cuanto el artículo 12, letra E número 8, ¿ya?, que al mismo tiempo, ¿ya?, ha sido modificado por la 21.210, que eximía a los ingresos mencionados del artículo 42 y 48 de la ley de la renta, esto es, los servicios prestados por trabajadores dependientes, como también los servicios prestados por profesionales, ¿ya?, o ocupaciones lucrativas, y al mismo tiempo las remuneraciones pagadas a los directorios por asistencia a reuniones, ¿ya?, que clasificadas el número 48, se eximen del impuesto a las ventas y servicios. Luego, la modificación incorporada por el artículo 6 de la ley 21.420 incorporó como
exención también del impuesto a las ventas y servicios, ¿ya? Los ingresos percibidos por las sociedades de profesionales, a que se refiere el artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta, aun cuando hayan optado por declarar estas personas de acuerdo a la misma facultad que le confiere el artículo 42, número 2, de tributar en conformidad a las normas de la primera categoría. Lo anterior, ¿cierto?, significa que las sociedades de profesionales, llámese médicos, abogados, ¿cierto?, psicólogos, ¿ya?, de cualquier naturaleza que desarrollen su profesión, si esas sociedades prestan exclusivamente este tipo de servicios, ¿ya?, van a gozar de la exención del artículo octavo, perdón, del artículo 12, letra E número 8, ya que si bien la nueva definición de venta, perdón, la nueva definición de servicios lograba los ingresos que perciban con el impuesto a las ventas y servicios, ¿ya?, el artículo 12, letra E número 8, libera de esa tributación a los ingresos que perciban esas sociedades de profesionales. Y aquí cobra importancia, ¿ya?, la definición que se dio hace años atrás con la circular 21 de qué se entendía por sociedad de profesionales. Don Norberto, Y lo voy a interrumpir sí. un segundo. Mire, solamente quería agregar que el concepto de la sociedad de profesionales, antiguamente, y para eso lo definía la circular 21, tenía que ver con una opción que tenían estas sociedades para tributar, ya sea en primera categoría o en segunda categoría. Y para eso era importante todo esto que va a explicar ahora don Norberto, y para eso existía esa circular 21 del año 91, que hoy día, a mi juicio, como que reflotó la importancia, pero ahora ya no en materia del régimen al que van a estar afectos, es decir, segunda o primera categoría, sino que para efectos de ver si va a estar afectado a IVA o no va a estar afectado a IVA. Solamente quería hacer esa aclaración, así que denle nomás, don Norberto, perdone por interrumpirlo. Ya. No, gracias por la aclaración. Pues bien, entonces decía recién que cobra importancia la definición que se dio en esa oportunidad de sociedades profesionales, ya que a contar de la publicación de la ley 21420 y esta modificación al artículo 2 de la ley respecto a la definición de servicio, han surgido una serie de consultas formuladas al Servicio de Impuestos Internos respecto específicamente a las sociedades de profesionales. Y fundamentalmente ya lo han hecho respecto de las famosas sociedades por acciones. ¿Ya? Pues bien, el artículo, como decía, el artículo 8, 12 letra E número 8, perdón, ¿ya?, que incorpora a la exención a las sociedades profesionales por los ingresos que perciban. La circular 21 señaló al respecto que para que exista una sociedad de profesionales, ¿ya?, debe cumplirse los siguientes requisitos. Debe ser una sociedad de personas, ¿ya?, es decir, debe estar formada por personas naturales. Sujeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales. Los servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o colaboradores. Todos los socios, como decía recién, deben ser personas naturales o bien podrían ser otras sociedades de profesionales, pero que esas sociedades profesionales al mismo tiempo sean profesionales. Deben ejercer sus profesiones estas personas para la sociedad, ¿ya?, y las profesiones deben resultar idénticas, similares, afines o bien complementarias. Por lo tanto, cumpliéndose estos requisitos, ¿ya?,
Es decir, esas sociedades ya van a gozar de la exención por los ingresos que persigan. Situación que es bastante duro para algunas empresas que se han constituido como sociedades profesionales, ¿ya? Que son sociedades profesionales, pero están constituidas como sociedades por acciones, ¿ya? Por lo tanto, es decir, para ellos ha sido medio complejo porque el servicio ha señalado que las sociedades por acciones, ¿ya? No se entiende que sean sociedades de profesionales. Acá, don Norberto, le voy a interrumpir un segundo, que esta ley, o sea, perdón, esta circular, que es del año 91, es muy anterior a la existencia de las SPA, que no existía. Las SPA son del 2005, si no me equivoco, el MK2. Entonces, efectivamente estaba la duda de si una SPA que no podía estar en esta circular porque no existían, podía calificar o no como una sociedad de personas. Bueno, para mí es medio evidente porque soy abogado, pero cabía la duda porque no estaba eso sobre la mesa al momento que se dictó esta circular, pero el servicio ya lo aclaró mediante oficios dictados ahora recientemente, que tal como dice don Norberto, las SPA son sociedades por acciones y por ende no califican o no podrían cumplir con los requisitos para ser calificados como una sociedad profesional. Claro, ahora si me permiten, esto es súper relevante porque si yo presto mis servicios de asesoría tributaria y contable y no lo hago a través de una sociedad profesional y no cumpliendo estos requisitos, ni como persona natural, se me encarecen los costos y por lo tanto tengo que cobrar un delta del 19% y soy menos competitivo que el otro colega que está como sociedad profesional y por lo tanto no está afecto a IVA. Entonces, ahí surge la duda, ¿sería aplicable la norma antielusiva? Y empieza a hacer todo, uno a generar esas preguntas. Y uno siempre lo tiene que mirar desde este punto de vista. Cuando yo formo mi sociedad, puedo escoger la forma jurídica, ¿cierto? Y el régimen sobre el cual voy a escoger, y a eso le denominamos la economía por opción. Por lo tanto, es súper relevante que en estos momentos en que hoy día, ¿cierto? Todo está tan caro, veíamos que el dólar llegó hoy día a 1.000 pesitos, es súper relevante también este tema desde el punto de vista económico. Y voy a ser más caro que el otro por un tema del IVA. Y también surge la otra duda, bueno, si todos van a estar afecto de IVA, de alguna u otra forma el débito que yo genero va a ser un crédito para el tercero. Pero cuando uno está en la industria financiera, por ejemplo en la banca, se da cuenta que debe determinar la proporcionalidad, porque tenemos ciertos gastos que por ese motivo, ¿cierto? Uno no lo ocupa en el 100%, el crédito fiscal. Por lo tanto, ahí también se puede surgir otro efecto un poco nocivo y que hay que considerar. Así que lo importante es que ahora que estamos en el mes de julio, se revise bien este tema desde el punto de vista de cada uno de los que están presentes aquí, porque como bien decía Rodrigo, para él surgía un poco del todo lógico y claro del tema de la SPA, pero como bien decía en el año 1991 ya en la circular 21 no existía este tipo de sociedades, así que generó bastante consulta, bastante incertidumbre y ahora hay que tomar ciertas decisiones a propósito de este cambio tan brusco que hay respecto de que estas asesorías profesionales están afectadas. Y Gerardo, yo quisiera agregar también en la misma línea otro comentario que a pesar de no ser propio de la materia, sí la va a afectar o sí la afecta, porque acuérdense ustedes que con Bachelet, las rentas del trabajo y las rentas del capital quedaron con tasas diferentes, ¿cierto? La tasa efectiva del global por una renta del trabajo es más baja que la tasa efectiva de una renta del capital, porque no tiene el descuento del 35%. Entonces ocurrió, nosotros lo vemos mucho en la práctica, que muchas sociedades de profesionales que eran de personas, o sea, eran limitadas, se transformaron a SPA. ¿Para qué? Para poder pagar un sueldo que no estuviese limitado por el sueldo patronal. Entonces uno veía que muchas sociedades dejaron de ser de personas, pasaron a ser SPAs para poder pagar un sueldo, que además tenían las rentas del trabajo, como decía
antes tienen una ventaja frente a las rentas del capital, y ahora vemos que podrían volver al pasado, tener que volver a ser sociedades de profesionales al ser sociedades de personas. Entonces, es un tema candente, yo creo, el que se va a venir, y vamos a ver probablemente varias sociedades que eran de personas que se transformaron en SPA para poder pagar sueldos de mercado, ¿cierto?, que van a volver a ser sociedades de personas. Recordemos ahora que también con el proyecto de modernización, esta limitación del sueldo patronal ya no es aplicable solo para las sociedades de capital, sino que también para las sociedades de personas. Entonces hoy día, independiente del tipo social, yo puedo pagar un sueldo que no tenga la limitación del sueldo patronal. Entonces, Claro, está relacionado a mi juicio. Exacto, exacto. Bueno, a raíz de esta modificación, ¿ya? Y de la incorporación a la exención del artículo 12, número 8 de las sociedades de profesionales, bueno, muchas empresas, ¿ya?, que estaban constituidas como sociedades por acciones o otra forma de organización que hayan tenido, ¿ya?, están estudiando la posibilidad de transformarse en sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? También está la duda de qué pasa con las empresas individuales de responsabilidad limitada, las IRL. Si esas empresas, ¿ya?, se va a entender que al mismo tiempo son, ¿ya?, sociedades de profesionales, porque primero que nada no son sociedades, es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? Bueno, en todo caso, si esa empresa se transformara, no sería tanto problema, porque está claro ya que la persona es una persona natural la que está detrás de la sociedad, ya, individual de responsabilidad limitada. No creo que el servicio vaya a poner alguna objeción, ya, respecto a las sociedades individuales de responsabilidad limitada de poder transformarse, ya, en la empresa individual, en transformarse en sociedades de profesionales. O Y volver. Norberto, también, perdón, ese tipo social tampoco existía el año 91, aprovecho a hacer solamente el comentario. Claro, Entonces no tampoco podía estaba, referirse la circular a eso porque no existía. claro. Bueno, pero está cobrando bastante importancia porque el servicio en los oficios, y ya se ha señalado ya de que, como en todos los oficios que han salido respecto a la CPA, ya ha señalado que no es, no es aplicable, ¿ya?, y no califican como sociedades profesionales, ateniéndose a las instrucciones, ya, que dio en la circular 21 del año 91, de qué se entendía por sociedades profesionales. Si bien es cierto, era para la ley de impuesto a la renta, ¿ya?, pero es la definición que el servicio entiende de que es una sociedad de profesionales, y lo va a entender seguramente no solamente para la ley de impuesto a la renta, sino que también lo va a entender para la definición respecto a estas consultas que se están haciendo. Por lo que a lo mejor va a ser necesario en algún momento, ya, que exista una definición legal que se establezca que se entiende realmente como sociedad profesional. Una ley lo señala. Y don Pues bien, Norberto, también, un segundo, también Gerardo decía que, por ejemplo, cobrar con IVA, uno diría, para la mayoría de los clientes debiera ser neutro porque son contribuyentes de IVA, y él mencionaba la industria bancaria, por ejemplo, pero también todas las sociedades holding, pues, todas esas sociedades no son sujetas a IVA, entonces no pueden usar ese crédito, y efectivamente ahí el IVA pasa a ser costo, y ahí sí uno pasaría a estar un 19% más caro. Entonces es un tema que a mi juicio es bien candente. Si yo me bueno, puedo transformar para no estar afecto a IVA como economía de opción, o es está dentro de la norma antielusión. Eso yo creo que es la gran pregunta, el ser o no ser. bueno, pero yo creo que en todo caso, ya, como señala el artículo 69 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, que los contribuyentes ya deben, acordémonos que el IVA es un impuesto de recargo, ¿cierto?, y traslación. Por lo tanto, al
precio del producto o al precio del servicio se debe recargar la tasa del 19% de IVA. Por lo tanto, habría que entender, ¿ya?, de que, y como lo han hecho en todos los casos en que se ha subido, ¿ya?, o se ha grabado con impuestos determinados servicios. Voy a poner un ejemplo de los que me acuerdo. Por ejemplo, cuando la televisión por cable, ya en el año 2000, parece que en 1990, en el 1996, ¿ya?, se incorporaron y se grabaron con IVA, ¿ya?, los servicios de televisión por cable. Si mal no recuerdo, en esa oportunidad a las cuentas simplemente se les recargó el IVA, y la explicación que dieron las empresas de televisión por cable era de que, de acuerdo a una determinada interpretación del servicio, ¿ya?, es decir, correspondía que esos servicios a contar de tal fecha se grababan con impuesto a la venta y servicios, y simplemente se recargó, ¿ya? Lo mismo ocurrió, ¿ya?, con la incorporación de los servicios digitales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Es decir, el Netflix, ¿cierto?, y todos estos servicios que se ofrecen en servicios digitales, además de cobrarle el precio, le están recargando el IVA al contribuyente. Por lo tanto, no me extrañaría, ¿ya?, que en estos casos de prestaciones de servicio, ¿ya?, los prestadores de servicio, en atención a la modificación legal incorporada y que grava a contar del año 2023 con IVA a su servicio, deben necesariamente incorporar a su valor el impuesto a las ventas y servicios. Por lo tanto, no creo, ¿ya?, no creo que muchos de ellos vayan a mantener el precio y asumir ellos el costo del servicio, ¿ya?, el costo en este caso, el costo del IVA, el costo del IVA. Por lo tanto, ¿ya?, es decir, va a ser un impuesto que debe trasladarse al comprador, claro, o beneficiario del servicio. No, Norberto, sí, el tema es que imagínese una propuesta, uno que está en el mundo privado, uno de repente manda una propuesta, y no es lo mismo a una holding o a un family office que no está afecto a IVA, hacerle una propuesta y decirle mis honorarios son 100 más IVA, o sea, yo le voy a cobrar 119, versus una sociedad de personas, que va a ser una sociedad de profesionales, que va a cobrar 100. Ahí claramente hay una desventaja competitiva. No es lo mismo, creo yo, el caso de Netflix o el caso de la televisión, porque todos están afectos a IVA. Acá puede haber algunos que están afectos y otros que no están afectos. Por eso, mi mirada, quizá, a riesgo de dar mi opinión personal, es que creo que esto deberían mirarlo más por el lado de la economía de opción que por el lado de la norma antiilusión, porque si no se va a producir, a mi juicio, una inequidad en el mercado, po. Va a haber ciertas propuestas que van a ser más caras que otras y eso va a afectar al final la competitividad de ciertos actores del mercado, voy a afectar al mercado, a mi juicio. Bueno, no deja de tener razón en ese sentido. Si se van a las distintas formas de organizarse para permitir que una persona ya esté en ventaja frente a otra por la forma de organización que tuvo, ¿ya? Bueno, yo creo que muchas empresas ya van a tener que, de acuerdo a esto, si no existe una aclaración, ¿ya?, y se permite, ya, que determinadas sociedades, ¿ya?, es decir, puedan al mismo tiempo ser consideradas como sociedades profesionales para efecto de gozar de la franquicia, realmente va a existir esa inequidad, ¿cierto?, en el sistema. Pues bien, implicancias. ¿Qué significa estas modificaciones? Parece que me salí ya. ¿Qué significa? Bueno, perdón. Tenemos otra, se me había olvidado, tenemos otra incorporación. Se incorporó también al artículo 12, letra E, el número 20, ¿ya?, que libera de la aplicación del impuesto IVA a los servicios ambulatorios de salud, y naturalmente también con vigencia a contar del 1 de enero del 2023. Pues bien, al respecto, la norma
señala que los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorio que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propia de los prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades, ¿ya? Estos servicios y estas prestaciones o procedimientos de salud ambulatorio, ¿ya? Mientras no sean prestados por instituciones como hospitales, clínicas o maternidades, van a gozar de la exención del impuesto a las ventas y servicios. ¿Ya? Esta exención incluye también el suministro de insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio y siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento. Y que naturalmente se cobren, ¿cierto?, dentro del precio de la prestación estos medicamentos que sean consumidos. Señala expresamente también la norma incorporada a las exenciones que los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención, es decir, no alcanza a los laboratorios. Pues bien, ¿qué implica estas modificaciones que se efectúan, ¿cierto?, en el impuesto a las ventas y servicios? Primero que nada, que todos aquellos nuevos contribuyentes que debieran incorporarse al sistema del impuesto a las ventas y servicios, ¿ya?, se les va a devengar el impuesto a las ventas y servicios en conformidad al artículo 9, ¿ya?, a la percepción de la remuneración, ya sea en su totalidad o en parte. Respecto a esta remuneración que van a cobrar y que hoy día va a ser grabada con IVA, ¿ya?, la base imponible va a ser del IVA, va a ser el monto percibido, ¿ya?, el que debió habérsele agregado previamente, ¿cierto?, ¿ya?, en conformidad al artículo 69, la tasa de impuesto de valor agregado con tasa del 19%. Procederá a la emisión de documentos, facturas o boletas según corresponda, conforme a los artículos 53, 54 y 55 del decreto ley número 825. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que por las operaciones de venta que realicen con otros contribuyentes deben emitir factura, y que respecto a otros contribuyentes del IVA, o importadores o prestadores de servicios, ¿ya?, deben emitir factura, que de acuerdo al artículo 54 hoy día son electrónicas, deben emitirse en forma electrónica, y que por las prestaciones que realicen a otros contribuyentes, ¿ya?, deben emitir boletas, y que también, ¿ya?, hoy día, ¿cierto?, de acuerdo a las normas del 54, las boletas son electrónicas. Y que estas boletas, ¿ya?, de acuerdo al artículo 55, por estos servicios, deben emitirse en el momento mismo que la remuneración se perciba. Ahora bien, de acuerdo a las normas del artículo 23 y siguiente sobre crédito fiscal, estos contribuyentes van a tener derecho, ¿cierto?, a crédito fiscal por las adquisiciones de bienes y servicios que estén destinados a su actividad. Se obligan a llevar registro de compras y ventas, que hoy lleva el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, pero que debe ser completado por los contribuyentes. Y les nace la obligación de presentar las declaraciones mensuales de impuestos y pagar el impuesto correspondiente. Por lo tanto, ya, estos contribuyentes que quedan grabados con dicho impuesto van a tener, ya, que incorporar dentro de sus obligaciones, ya, la emisión de los documentos. Y aquí nace también la consulta: ¿qué va a pasar con aquellos profesionales, ¿ya?, que ahora son contribuyentes del IVA, ¿ya?, pero que por aplicación de las normas de exención del artículo 8
subservicios gozan de la exención del artículo 12, letra E, número 8, ¿ya? Gozan de la exención si van a tener que emitir una boleta exenta o van a seguir emitiendo la boleta de honorarios profesionales. Porque por un lado, ellos siguen siendo, ¿ya?, contribuyentes del impuesto a la renta, y el servicio, a través de la resolución, si mal no recuerdo, 1414 del año 78, estableció la obligación de que estos contribuyentes, por las prestaciones de servicios que prestaban profesionales, debían emitir boletas de honorarios. Esa obligación sigue vigente y está vigente. Y por otra parte, el IVA obliga a los contribuyentes del IVA, porque esos servicios estarían grabados, sin perjuicio que estén exentos, ¿ya? Se obligan igualmente a emitir boletas exentas por esas mismas prestaciones. Por lo tanto, podría darse que los profesionales deban emitir por el IVA una boleta exenta, ¿ya?, y por el impuesto y por la retención que establece la ley de la renta, emitir una boleta de honorario. El servicio tendrá que determinar, en definitiva, para este tipo de profesionales, qué documento es el que en definitiva van a emitir. En mi opinión, ya, estimo que correspondería que se les libere de la obligación de emitir boletas de ventas y servicios, y que solo sigan emitiendo la boleta de honorario. Pero sería un tanto absurdo que para efectos del IVA emitan una boleta de venta y servicios exenta, y para efectos del impuesto a la renta emitan la boleta de honorario, ¿ya?, que establece la resolución que antes les señalaba. Bien, el artículo 6º de la ley 21.420 incorpora una disposición, ¿ya?, que elimina el párrafo primero del artículo 6º del artículo 23. Este artículo 23, número 6, ¿ya?, establece en el párrafo primero que los contribuyentes, ¿ya?, que adquieran bienes inmuebles van a tener derecho a crédito fiscal por aquella parte del IVA, ¿ya?, que las empresas constructoras recuperen en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Ley 910 de 1975. Y que este crédito que se rebajó de la factura por la adquisición de bienes inmuebles, ¿ya?, que estaba haciendo un contribuyente determinado, va a proceder, ¿ya?, solo para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles. Esta norma, ¿ya?, se generó con ocasión de la incorporación al impuesto a las ventas y servicios, ¿ya?, por la ley 20.180, de la venta de bienes inmuebles, ¿ya? Sí, aquí, don Norberto, a ver si lo ayudo un poco con el contexto de esto. Aquí, y obviamente don Norberto sabe mucho más que yo, pero
El tema del IVA a las empresas constructoras es antiguo, del año 87, y era una exención que aplicaba para o era una rebaja que aplicaba para las empresas constructoras, y dado que los intermediarios, por ejemplo las inmobiliarias o alguien que compraba afecto a IVA, por la venta de bienes inmuebles no estaba afecto a IVA, no había un problema. Pero con la ley 20.780, que es la que he mencionado Norberto, que fue la de Bachelet, que gravó la venta de inmuebles, alguien dijo, bueno, tenemos este tema de que la constructora tiene este IVA rebajado, la inmobiliaria o el intermediario efecto a IVA, hay una parte de IVA que no está pagando, entonces, ¿qué hacemos con eso? Y ahí se agregó este 23 número 6, que data de la ley 20.780, que regula la situación para hacerlo en fácil de la inmobiliaria, no siempre la inmobiliaria, pero para simplificarlo la inmobiliaria, que ahora compra con IVA y vende con IVA, entonces vende con IVA, pero hay IVA que no pagó en caja. Entonces se hizo este 23 número 6. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se dicta la ley de pensión garantizada universal, se eliminó por error, pareciera ser, este 23 número 6, entonces la ley decía, bueno, se elimina de manera transitoria o se va rebajando de a poco el beneficio de la empresa constructora, pero ¿qué pasa con este intermediario, con la inmobiliaria? Se eliminó. Entonces, muchos dijeron, ah, se eliminó, entonces significa que esta rebaja del beneficio transitoria es para la constructora, pero para el intermediario se eliminó de inmediato. Por ende, algunos pensaron, y de hecho el borrador de circular que revisé hasta hoy día, que sigue vigente, todavía no sale la circular definitiva, en un minuto se fue divagando en ese sentido de que el beneficio se eliminaba in actum para la inmobiliaria. Muchos nos asustamos de eso. Lo que dice don Norberto, que es su posición y lo que está acá en la slide, es que él dice no, que se haya eliminado el artículo 23 número 6 no significa que el beneficio de este intermediario se elimine in actum, sino que debiera ir de la mano de lo que está ocurriendo para la constructora. Esa es la teoría de don Norberto. Si fuese así, estaríamos todos felices, pero a mi juicio, a lo menos, hay incerteza jurídica, porque de hecho la circular dijo otra cosa, o el proyecto es circular, en realidad no es circular todavía, dijo otra cosa. Al haberse eliminado, hay un tema, y para poder salir de toda esta discusión, hay un proyecto de ley que ya está aprobado por ambas cámaras, que de hecho solamente falta el decreto que lo promulga como ley, que viene a aclarar lo que está diciendo don Norberto, que es que la vigencia del 23 número 6, que es lo que ocurre con el intermediario, va de la mano con la vigencia de lo que ocurre en cabeza de la constructora. Perdone que lo haya interrumpido, pero había alguien que lo había preguntado en el chat, entonces quería como explicarlo en simple. Entonces lo que dice don Norberto, no era necesario incluso que se promulgara una ley, porque eso ya era claro que si tenemos una norma de vigencia para la constructora, debiera pasar lo mismo para la inmobiliaria. Habemos otros que queremos más certeza, y para eso está este proyecto de ley, y con eso ya se debiera despejar cualquier duda. Quería solamente contextualizar un poco este tema. Bueno, esto, la verdad, las cosas que ha llamado bastante confusión, ¿ya? En atención, tal como decías tú, por la vigencia, porque lamentablemente al dictarse las normas de vigencia de la eliminación de este inciso primero del artículo 6 del artículo 23, ¿ya? Que otorgaba el derecho a crédito a los adquirentes de bienes inmuebles, ¿ya? Siempre y cuando estos los dediquen a la venta, es decir, sean que los compren las inmobiliarias, ¿ya? Y no contribuyentes que no lo destinan a la venta, sino lo destinan a sus propias actividades, ¿ya? Y que gozan de la rebaja de este crédito que establece el artículo 21, ¿ya? Les permitía a las empresas inmobiliarias que se dedicaban a la venta de inmuebles que ese impuesto que no pagaban, ¿ya? Constituyera crédito fiscal. Para graficarlo, ¿ya? Aquí, en este caso, tengo un ejemplo de una factura, ¿ya? Emitida por la venta de inmuebles destinados a la habitación, efectuada por una constructora,
¿ya?, que le está vendiendo un inmobiliario. Y en esta factura, ¿ya?, él ya le agrega el valor de venta, son 55 millones, ¿ya? Como no forma parte de la base imponible del IVA el valor del terreno, rebaja el valor del terreno, ¿ya? En este caso el valor del terreno actualizado a la fecha de venta son 4 millones de pesos, el avalúo fiscal a la fecha de venta son 2 millones de pesos, por lo tanto puede rebajar 4 millones, que es el valor de adquisición actualizado, por lo tanto el valor de venta del inmueble son 51 millones de pesos. ¿Por qué puse el avalúo fiscal del terreno? Porque también ya la ley de impuestos a la venta y servicios permite que en estos casos pueda rebajarse ya a voluntad del contribuyente el avalúo fiscal o el valor de adquisición debidamente actualizado. Naturalmente el contribuyente va a reemplazar el valor de adquisición por el valor del terreno actualizado, por el avalúo fiscal, cuando el avalúo fiscal sea mayor naturalmente que el valor de terreno actualizado, ¿ya? Porque de lo contrario, si fuera 6 millones de pesos el avalúo fiscal a la fecha de venta, rebajaría el valor del avalúo fiscal del terreno y no el valor de terreno actualizado. Por lo tanto, en este caso, como es mayor el valor de costo del terreno debidamente actualizado, rebaja a los 4 millones de pesos, por lo tanto el valor neto de venta ya que estaría facturando la constructora sería 51 millones de pesos. Como la franquicia actualmente vigente ya es para la venta de inmuebles destinados a la habitación, cuyo precio de venta no exceda las 2.000 UF, en este caso el valor neto de venta deducido del valor del terreno son 1.728 UF, por lo tanto goza de la franquicia del 65% del IVA con el tope de las 225 UF que establece el decreto ley 910 de 1975, el artículo 21. Por lo tanto, si bien a este inmueble que está vendiendo construido por la constructora, ¿ya?, es decir, su cuyo valor de venta es 51 millones de pesos, va a agregar el 19% de IVA, que serían 9.600.000, y le van a hacer el derecho al crédito especial empresa constructora, en este caso de 6.298.000, que sería el 65% del IVA, dado que es inferior al tope, ¿ya?, por lo tanto rebaja 6.298.500 como crédito, ¿ya?, empresa constructora, y que para empresa constructora constituye esto un PPM y al mismo tiempo constituye una rebaja del precio de venta para la persona que está adquiriendo este bien. Por lo tanto, ya más el valor del terreno, el total de la factura van a ser 58 millones. ¿Qué pasa si este bien lo vende la inmobiliaria, ya, y la inmobiliaria lo destina a la venta? La inmobiliaria va a tener derecho a crédito fiscal, ya. Hoy día ya no, ya, por la vigencia de la norma y la eliminación, porque está eliminado ese inciso primero del artículo 23. Porque, ¿qué ocurría? Hasta el 31 de marzo de este año, de acuerdo a las normas vigentes, ¿ya?, este derecho a crédito que tenía el adquiriente o contratante por aquella parte del impuesto de obra negada que la empresa constructora recuperó en virtud de lo previsto del artículo 21, va a proceder solo respecto a contribuyentes que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales inmuebles. Pues bien, en ese caso, ¿ya?, y si estábamos como en el ejemplo que estoy dando aquí del año 2021, ¿ya?, y esto rige hasta el 31 de marzo del 2022, ¿ya?, ese contribuyente, empresa inmobiliaria, ¿ya?, va a tener derecho a crédito por esa adquisición del total del IVA que le ha sido recargado en la factura, de los 9.600.000, ¿ya? Si fuera un contribuyente que no adquiere el bien para destinarlo a la venta, sino para su actividad distinta a la de comercializar estos bienes,
de acuerdo a la norma, debería rebajar el valor de el IVA deducido aquella parte del crédito fiscal que le rebajó la empresa constructora, es decir, al IVA efectivamente pagado. Porque si bien en esto 9.600.000 es el IVA, 6.298.500 es el crédito, por lo tanto, lo que está pagando de IVA solamente ya serían, en este caso, 3.391.500, la diferencia entre los 9.690.000 y los 6.298.000. Ese sería el crédito si no fuera un contribuyente que se dedica de forma habitual a la venta de inmuebles. Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Ya? ¿O qué nos decía la norma? Que si yo era inmobiliaria y me dedicaba a la venta de bienes inmuebles y al adquirir inmuebles destinados a la habitación, ¿ya? La empresa constructora me dedujo del precio de venta, ¿ya? El 65% del IVA, ¿ya? Eso que me dedujo del IVA, voy a también tener derecho al crédito fiscal. Por lo tanto, hasta el 31 de marzo de 2022, esa empresa tenía derecho a utilizar la totalidad del impuesto recargado en la factura, ¿ya? Como crédito fiscal. ¿Qué ocurrió? Como decía Francisco, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que se eliminó el inciso primero y se le otorgó una vigencia, ¿ya? A contar del 1 de abril del 2022, que es la norma general de vigencia que estableció, ¿ya? La ley 21.420, y no se estableció para esta eliminación, ¿ya? La misma vigencia, ¿ya? Que tenía la eliminación del crédito empresa constructora, que se elimina a contar del 1 de enero, ¿ya? Del año 2025. Por lo tanto, hoy día, ¿ya? Y tal como hacía Francisco, esto ha surgido como una problemática, ¿ya? Y en estos momentos, tal como dice Francisco, ¿cierto? Perdone, Rodrigo, ¿ya? Está por promulgarse el decreto que modifica la vigencia y que, en mi opinión, debiera ser a contar del 1 de enero del 2025. Ahora bien, si la inmobiliaria, ¿ya? Vendiera este bien que adquirió, ¿ya? En 51 millones más el IVA y menos el crédito, empresa constructora y más el valor del terreno, ¿ya? Y lo vendiera en 65 millones de pesos, rebajaría el valor del terreno, que serían 4 millones, aquí puse que lo vende el mismo día, serían 61 millones, ¿ya? Más el IVA, 11.500.000, más el valor del terreno, total de la factura, serían 76.590.590. La empresa inmobiliaria debería declarar como débito fiscal, si esa operación fuera hasta marzo del 2022, 11.590.000, y su crédito fiscal serían, por ese bien, 9.690.000 pesos, debiendo pagar un impuesto de 1.900.000. Dado que, ¿ya?, la eliminación, ¿ya?, de este crédito, al no poder usar esos 6.298.000 por la eliminación errónea, ¿cierto?, de ese crédito, ¿ya?, hoy día, de acuerdo a las normas, como están, la empresa inmobiliaria
si la venta fuera en mayo del 2022, tendría un débito fiscal de 11.590.000 y un crédito fiscal de 3.391.500.000, que sería la diferencia entre el IVA, ¿ya?, recargado en la factura por la adquisición, menos el monto del crédito empresa constructora, ya, que tenía derecho y que se le rebajó en la factura. Es decir, debía pagar un impuesto de 8.198.500. Por lo tanto, ya está pendiente, como decía Rodrigo, de dictarse el famoso decreto para regularizar esta inconveniente que se produjo con la dictación de la ley 21.420. Don Norberto, quizás voy a, si quieres, leo un pedacito súper chiquitito de esto que ya va a ser ley, para que se hagan una idea de que esto, de nuevo, tiene que ver con la vigencia de lo que ocurre con el intermediario, no con la empresa constructora. La idea es que vayan de la mano ambas vigencias. Y lo que dice, para que vean que fue un error, a mi juicio, fue por legislar rápido. Mire, él dice... se eliminó una norma transitoria respecto a las modificaciones de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios contenida en el decreto ley 825, específicamente acerca de la eliminación del derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que una empresa constructora recupera en virtud de lo señalado en el artículo 21. Es decir, estaba incluido esto del 23 número 6, pero por alguna razón dentro del proceso de discusión de la PGU se eliminó de manera involuntaria. Entonces de alguna manera se eliminó, y hoy día estamos en este entuerto porque por legislar rápido esto quedó como en tierra de nadie. Y a mi juicio, quizás don Norberto sabe más que yo, la circular definitiva todavía no se dicta. Yo creo que debe ser porque están esperando que salga esta ley para poder cambiar ese párrafo que está en el proyecto de circular. De hecho, como ustedes saben, los proyectos de circular son sujetos de comentario, entonces yo estuve en algún momento revisando los comentarios y les diría que casi el 80% de los comentarios tenían que ver con la vigencia del artículo 23 número 6, que es la norma de vigencia de lo que ocurre con este intermediario. Y de hecho, la primera pregunta que hicieron en el chat tenía que ver con esto. Hay alguna compañera que quería irse al tiro al final de la historia, y creo que es como lo más sabroso esto del crédito especial a las empresas constructoras. Ok. Bien. Bueno, cerramos el paréntesis de la eliminación del crédito empresa constructora que se rebaja en las facturas. Pues bien, respecto al crédito empresa constructora, ¿ya? El artículo 5 de la ley 21.420 elimina a contar del 1 de enero del 2025 el artículo 21 del decreto ley 910 de 1975, que establecía en favor de la empresa constructora un crédito del 65% del IVA. Y que la verdad las cosas, el crédito no es para la empresa en definitiva, para la empresa constructora, sino que el beneficio era para al adquirente de la vivienda, porque al adquirente de la vivienda ya no pagaba, ya, ese 65% del IVA, ya, sino que ya la empresa constructora, respecto a esa rebaja que hacía, se le otorgaba un crédito contra los pagos provisionales, ¿ya?, que lo podía imputar en el mismo mes, ¿ya?, y que posteriormente se permitió que se imputara a cualquier impuesto que debiera pagarse en cada uno de los meses que el contribuyente debía pagar impuesto, o lo contrario, utilizarlo en la declaración anual de impuesto a la renta, el saldo de ese crédito empresa constructora que no utilizara. Pues bien, el origen de este crédito empresa constructora nace por allá por el año 74. ¿Ya? ¿Y por qué nace en el año 74? Porque en el año 74 se crea el decreto ley 825, ¿ya?, y se establece en ese tiempo el impuesto de la tasa del 20%, y en atención a que con la dictación del decreto ley 825, que vino a reemplazar
al impuesto a las compraventas de la 12.120 del año 56, este nuevo decreto ley, con la modalidad del IVA, ¿ya?, incorporó dentro de los hechos gravados a los contratos de instalación o confección de especialidades que no gravaba la ley 12.120. Y con el propósito de que este nuevo gravamen que se aplicaba a estos contratos que antes Gerardo, Sí, yo pensé que era lo perdimos. yo, que se me había ido la señal. Déjame llamar al tiro para ver qué es lo que pasó. Si quieres, hago o retomo yo un poquitito. Sí, sí, por favor, yo lo llamo por interno. Mira, el decreto ley de la ley del IVA es... Ahí volvió don Norberto, ya. Perdón, lo perdimos, don Norberto, se le perdió la señal. ¿Se ve la presentación? ¿O tengo que No, todavía. compartirla? No. No, lo vemos a usted nomás. Ya. Sí. Bueno, mientras tanto les comento que ahora estamos viendo el Ahí sí. crédito especial de la empresa constructora. Nos hemos pasado un ratito, pero falta poquito y si tienen alguna consulta la escriben por el chat. Este es un tema muy específico, pero le agradecemos que estén con nosotros hasta esta hora. Ya, don Norberto. Ya. Bien, el crédito que nace en esa oportunidad, ya, era de un 50% del IVA soportado en los contratos de instalación y confección de especialidades y un 25% del IVA en la importación y adquisiciones de bienes corporales muebles destinados a formar parte del inmueble y un 25% del IVA que gravaba los fletes por la conducción de los bienes señalados. Recordémonos que en esa oportunidad, es decir, las empresas constructoras, por las ventas de bienes o los contratos generales de construcción que suscribían, que no fueran por administración, ¿ya?, es decir, no se encontraban grabados con impuestos a las ventas y servicios. Por lo tanto, no eran contribuyentes del IVA, ¿ya? Por eso se les otorgaba por las compras que hicieran, ¿ya?, y en los contratos de instalación o confección un 50% del IVA, ¿ya?, un 25% de los contratos de instalación, un 25% de los materiales y un 25% del IVA de los fletes. Eso era el crédito cuando recién nació, ¿ya? El año 87 se incorporó al hecho gravado del IVA la venta y promesa de venta y contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes inmuebles construidos por empresas constructoras o que en parte hayan sido construidos por ellas. Pues bien, en esa oportunidad ya se modificó el crédito del artículo 910 de 1975, ¿ya?, y para no influir, ¿ya?, y encarecer el costo de las viviendas, se les otorgó en crédito, ¿ya?, pero solo respecto a las ventas de bienes corporales inmuebles destinados a la habitación por ellos construidos, a los contratos generales de construcción que no sean por administración destinados a la habitación, como también en los contratos generales de construcción que suscribieran con las determinadas empresas que establecen el mismo 25, ¿ya?, como también en la adjudicación de bienes inmuebles destinados a la habitación, un crédito del 65% del IVA. La ley 2259 del año 2018 limitó esta franquicia, ¿ya?, y solo la otorgó siempre y cuando el valor neto de la vivienda afecto a impuestos no superara las 4.500 UF y estableció un tope de crédito por vivienda de 225 UF por vivienda. La ley 2780 del año 2014, ¿ya?, modificado por la 2899 y la 2981 del año 2016, limitó aún más la franquicia, dejándola en 2.000 UF, ¿ya?, el valor de las viviendas,
y 2.200 en el caso que se tratara de vivienda financiada con subsidio otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y manteniendo el tope de crédito 225 UF. Derogó el beneficio que tenían ya los contratos generales de construcción a suma alzada, de ampliación y modificación de inmuebles, ya, así como también los contratos generales de urbanización de terreno, excepto cuando estas urbanización de terreno o estas ampliaciones o modificaciones versaran sobre ya viviendas sociales a las que se refiere el artículo 3º de la ley, decreto ley 2552 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se estableció al mismo tiempo en la 2780 un crédito del 01235 en la venta o contratos generales de construcción a suma alzada, ¿ya?, de bienes inmuebles destinados a la habitación exentos de IVA, en conformidad al artículo 12 letra F y con tope también de 225 UF por vivienda. Cabe destacar que ninguno de los textos que hicieron algunas limitaciones al tope de crédito, ¿ya?, introdujo alguna modificación a la franquicia que tenían las instituciones sin fines de lucro, es decir, podían aprovechar el 65% del IVA sin tope de crédito. Bueno, y eso es lo que teníamos vigente. ¿Qué ocurre con la 21420? Que elimina el beneficio a partir del 1 de enero del 2025. Por lo tanto, durante el año 2022, este crédito del 65%, ¿ya?, del IVA y del 0,1235 del valor de venta y construcciones, en el caso de las operaciones exentas, de acuerdo al artículo 12, letra F, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Se establece en los artículos 6º y 7º transitorio, ¿ya?, algunas normas de transición. ¿Y qué se dijo al respecto? Que en la venta o contratos generales de construcción a suma alzada de inmuebles destinados a la habitación celebrados con anterioridad al 1 de enero del 2023, ¿ya?, van a continuar teniendo el beneficio de deducir de ese del valor de venta, ¿ya?, el 65% del IVA con tope 225 UF, siempre que el permiso de edificación sea anterior al 1 de enero del 2023 y que al 31 de diciembre de 2023 las obras ya se hayan iniciado. También favorece a la venta de viviendas exentas si cumplen los mismos requisitos señalados anteriormente, pero mantendrán el crédito del 0,1235 del valor de venta y también con tope 225 F. Establece también de que ¿qué se entiende porque se haya iniciado las obras? ¿Ya? Y señala que se entiende que se encontrarán iniciadas una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, de acuerdo a las definiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Al mismo tiempo, establece una modificación del crédito especial para los años 2023 y 2024, estableciéndose que contar del 1 de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre del 2024, el monto del crédito será de un 32,5%. Siempre que se haya obtenido el respectivo permiso municipal de edificación, ¿ya?, y las obras se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2025. Este beneficio también alcanza a las viviendas exentas, realizadas entre el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024, ¿ya?, pero el crédito será equivalente a un 0,06175 del valor de venta. Recordémonos que estas son ventas exentas, ¿ya?, por lo tanto no hay IVA y se le aplica un porcentaje que también este 61
32,75 representa de alguna manera un 32,5% del IVA, si es que se hubiese aplicado IVA a esas operaciones. Bien. Eso sería en cuanto a las modificaciones en el impuesto a las ventas y servicios y en el crédito a empresas constructoras. Ok, muchas gracias, don Norberto. Este es un tema bastante recurrente en todas las consultas que uno recibe, esta mirada de que todo se va a gravar con IVA, y tal como dice don Norberto, de alguna otra forma es un impuesto de recargo que lo paga el beneficiario final. Yo me acuerdo que con el IVA al impuesto digital eran como 11:30, 12 de la noche y estaba viendo Netflix y aparece un aviso de que se iba a subir, no sé, 2.000 pesos más producto del tema del IVA, si uno quería deshacer cerrar el contrato o no, y uno le decía el ok. Entonces, siempre sabemos que cada vez que hay una reforma tributaria, de alguna otra forma, el beneficiario final es el que paga los impuestos. Pero en lo que conversábamos, ¿cierto? Y veíamos también con Rodrigo, era qué pasa cuando nosotros prestamos servicios, ya sea nosotros contadores, auditores, abogados, ingenieros, y hacemos una asesoría profesional de alguna u otra forma para no ser más caro y perder la competitividad a través de la economía por opción, debemos sí o sí ver la factibilidad de tener una sociedad de profesionales. Entonces, también surge la duda que algunos dicen, oye, ok, voy a formar una nueva sociedad y si la fórmula nueva tengo problemas que hay que abrir una cuenta corriente, que la patente, que los trabajadores, entonces también genera ciertas situaciones que hay que ir vislumbrando y resulta del todo interesante. Y finalmente vimos este crédito por empresa constructora, un tema muy específico, y le agradecemos a don Norberto, quien también es parte del diploma, profesor de IVA, que nos pudo dar esta exposición y esta charla con ejercicio práctico y bien detallado. Así que, don Norberto, muchas gracias. Le dejamos la invitación para que nos acompañen ya el día miércoles 20. Ahí, en esa oportunidad, Rodrigo junto con William van a exponer respecto al tema del seguro y lo que la ley 21420 ha modificado. Así que me despido. Don Roberto, muchas gracias. Rodrigo, te dejo la palabra también. No, muchas gracias, muy interesante, además un honor compartir con don Norberto que tiene tanta historia detrás, así que perdón si lo interrumpí en algún minuto, así que muy No, interesante. encantado, muy bueno. Sí, don Muchas Norberto, gracias. claro. Para quienes no lo conocen, fue mi jefe durante varios años en el servicio y fue quien nos motivó mucho de nosotros a dictar clases, así que siempre para mí es un honor contar con él. Así que, don Norberto, muchas gracias. Gracias a todos los presentes y nos vemos el día miércoles 20 de julio, si Dios quiere. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas vacaciones a todos. Buenas Chao, chao. noches. Buenas noches. Eso, buenas vacaciones de No tiene invierno. reforma en esa época, hoy día hay un resumen. Gracias. Chao, chao. Chao, Felipe. Chao, Francisca. Que estén bien. Chao.